reducía el uso del material, ya que las piezas macizas de acero resultaban más costosas. Así como también vemos empezar el uso de las estructuras espaciales de acero o las cerchas espaciales, armaduras espaciales también la conocemos, en el proyecto Handar utilizado acá en Estados Unidos, donde querían abarcar grandes luces, porque siempre ha sido el hito o había sido la tendencia de la utilización del acero, abarcar grandes luces y disminuir el peso de las estructuras. Esto de manera anticargas estáticas funciona bastante bien, pero había que saber, en ese entonces, los problemas que conseguían eran más que todo de estabilidad y los tiempos de cálculo que utilizaban eran bastante extensos, que fueron cuando se empezaron las primeras uniones metálicas, como este sistema mero de Max Mengen-Herzen, que tenemos acá, donde se empezaron a desarrollar las primeras cúpulas geodésicas, como la que tenemos acá, para la exposición de Montreal, ya en el año 67. Es decir, que si nos damos cuenta, todas estas estructuras de acero que actualmente pensamos que están innovando, ya existían y ya se han venido desarrollando de un tiempo para acá. Tanto así como tenemos el aeropuerto de Barajas, que fue en el año 1999 que se realizó, podemos ver en este caso menos pilares de acero, más alejados. Aquí ya se tenía una mejor comprensión de las estructuras de acero, como el Estadio Olímpico de Beijing, conocido como el Nido, ¿okay? En el cual se utilizaron perfiles tubulares, pero prácticamente el mismo. Claro, este Estadio Olímpico de Beijing, muchos pensarán que una estructura tan compleja no solo puede resistir cargas gravitacionales. Aquí esto fue diseñado para resistir sismo inclusive, y los perfiles tubulares que se utilizaron y las piezas adaptadas para utilizar esto acá cumplen con todos los requisitos sismoresistentes necesarios para ese entonces. Ahora, ya que hemos visto un poco en qué consistía el acero, de dónde salió, etcétera, vamos a empezar a hablar como tal de qué es el acero. ¿Ok? Porque nosotros hemos mucho hablado de que han existido las estructuras, hierro, hasta el acero. El acero es un material de fabricación industrializada, lo que asegura un adecuado control de calidad. Esto es una de las principales características del acero que lo hace un material favorable. Esto debido a que muchas veces en las construcciones nosotros tenemos la adquisición de muchos materiales, pero si no garantizamos un adecuado control de calidad de ellos, esto puede ser que se degrade de sus propiedades, y al degradarse sus propiedades podemos hacer que esto esté siendo de alguna manera insegura. Ahora bien, ¿por qué se caracteriza el acero? El acero se caracteriza por tener una elevada resistencia, rigidez y ductilidad. Por eso coloqué los tres, porque son las tres propiedades fundamentales del acero. La ductilidad sabemos que es una capacidad que tiene cualquier elemento de incursionar en el rango de formaciones inelásticas sin pérdida de su resistencia, y rigidez en el caso del acero, porque eso es lo interesante de las estructuras de acero que veremos más adelante. Acá podemos ver la curva tensión de formación del acero. Toda esta incursión en elástica, no sé si pueden ver mi apuntador, que empieza desde acá, desde el punto de cedencia hasta el punto de falla última, estaríamos hablando de que sería la ductilidad del acero. Pero sin embargo vemos que a medida que yo aumento la resistencia del material, esta ductilidad se ve disminuida, ciertamente. Esto igualmente, ¿por qué pasa? Porque a medida que yo coloco más contenido de carbono al acero, el acero ciertamente aumenta su resistencia, pero aumenta su fragilidad, lo que hace que sea menos dúctil. Ahora bien, paso acá, quiere pasar la diapositiva. Ahora, yo siempre planteo esto. ¿Por qué estructuras de acero y no otro material? Primero, porque tiene un bajo índice de desperdicio del material. Las piezas son fabricadas exclusivamente para el momento del montaje. Segundo, presenta estructura más liviana. El peso específico del acero en relación a las estructuras de concreto son mucho menores. El método constructivo es más rápido y limpio. Hablamos de la reducción de los tiempos de obra. Y más limpio porque arroja menos desperdicio. Es el material más reciclado en el mundo, puesto que la mayoría del acero que se utiliza a nivel mundial viene del proceso de fabricación de horno eléctrico, que se fabrica el acero a partir de la chatarra o del material que estamos eh, reciclando en este caso. Momento, voy a parar de compartir pantalla y la vuelvo a compartir nuevamente.
Ok. Adicionalmente, tengo secciones eficientes y buena resistencia ante las cargas alternantes. Les voy a explicar esto un poco más de la siguiente manera. Veamos lo siguiente. ¿Por qué secciones eficientes? Sabemos que esto que tengo acá, el K por el LTR, es algo que conocemos como un parámetro de esbeltez, que es el que me da el comportamiento principal o me dice la idea de cuál será mi comportamiento con presión en una determinada sección. Si nos damos cuenta, esto depende de algo llamado radio de giro. A medida que mayor sea este radio de giro, menor será este parámetro de esbeltez y tendremos estructuras o elementos menos esbeltos. Entonces veamos acá, el radio de giro está en función de la inercia y del área. Fíjense que las secciones de concreto, ciertamente, la relación entre la inercia y el área es baja. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que la inercia, si recordamos, es la integral de y cuadrado por un diferencial de área. Desde el centroide, ¿verdad? Que es el centroide de la sección, hasta un punto donde tengo distribuida el área, tengo ese momento de inercia, el segundo orden en este caso, que se genera. Y si me doy cuenta, el perfil I que tengo acá, tengo más área alejada del centroide. Si yo tengo más área alejada del centroide de la sección, estoy obteniendo mayor inercia. Al tener mayor inercia, obtengo mayor radio de giro. Al obtener mayor radio de giro, a su vez tengo menor parámetro de esbeltez. Es decir, que se comporta mejor el mismo perfil de acero que puede tener un área similar al de concreto. Ahora, entre los perfiles de acero que nosotros tenemos ángulos simples, T, tubulares, cuadrados, rectangular o circular, el perfil Wayne-Flench, que acabamos de explicar sus ventajas, los perfiles tipo canal. Pero a su vez podemos tener secciones armadas o compuestas, como pueden ser armadas por 3 placas soldadas. Ojo, esta sección armada por 3 placas soldadas es muy buena, pero debemos tener en cuenta que como involucra proceso de calentamiento del acero y soldadura, existen tensiones residuales en la misma que pudieran en algún momento generar efecto Bauschner en la parte del acero y disminuir un poco la tensión cedente esperada ahí. Estamos comenzando a comprender, pero no todos nos están. Ok, entonces continúo. Tenemos todo este tipo de secciones armadas. Ahora, quise hacerles una pequeña tabla con ventajas y desventajas de cada uno de los perfiles o para saber por qué son buenos. Principalmente los tubos circulares, los perfiles tubulares circulares, son convenientemente porque tienen propiedades geométricas convenientes alrededor de los ejes principales, poco peso, estructuras estéticas, se utilizan mucho en estructuras espaciales, en estructuras marinas, y hay mucha disponibilidad en el mercado, se consiguen fácilmente. ¿Ok? Lo difícil de los perfiles tubulares son las conexiones. ¿Ok? No solamente son difíciles al punto de vista de taller, sino al punto de vista de cálculo también, que requieren un comprendimiento mayor de lo que son las conexiones de acero. Igualmente, los perfiles tubulares, cuadrados y rectangular son en secciones eficientes, geométricas, alrededor de los dos ejes principales, y tienen los mismos usos de los tubos circulares. Sin embargo, la desventaja es que si la conexión es soldada, que no la recomiendo, ya veremos por qué, se recomienda el uso de electrodos adecuados para lograr soldaduras de calidad aceptable. Muchas veces nosotros sencillamente soldamos tubo con tubo y no sabemos la calidad del electrodo o si el espesor de soldadura es el adecuado para este tipo de perfiles. Tengo la sección tipo H o secciones tipo Wayne-Flench. Este es un perfil muy conveniente en columnas de marco rígido de edificios convencionales. Tiene propiedades favorables, ya hablamos de su buena inercia, el ancho de los patines es un poco menor la mayoría de las veces, y la forma de la sección abierta facilita las conexiones y adicionalmente es más liviana. La disponibilidad comercial a veces es un poco difícil, pero se puede fabricar en talleres de acuerdo con las necesidades de diseño. Las secciones T son convenientes en cuerdas de armadura y nuevamente los perfiles de la disponibilidad comercial. Estas secciones T, así como las secciones angulares, son muy utilizadas en armadura, ¿ok? Así como arrastramiento. Lo único de las desventajas es que tienen alto contenido de carbono, dependiendo del fabricador, no puede pedir un acero en específico, y la falta de control de calidad, porque son producidos por miniacería. Los perfiles angulares, comúnmente, al ser utilizados en elementos isostáticos, quizás no le dan tanta importancia. Ahora bien,
Cuando hablamos de seguridad estructural, tenemos dos parámetros importantes: la resistencia y la estabilidad y la aptitud del servicio. Resistencia y estabilidad es para que no se produzca el colapso, ¿ok? Para poder resistir las acciones e influencias previstas durante la fase de construcción y el uso del edificio, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original, es decir, que la estructura no se caiga. Pero nada sirve que la estructura se mantenga en pie si no cumplimos con el criterio de aptitud del servicio. Porque les pregunto yo a ustedes ahora, ¿estará bien o una persona se sentirá segura en un edificio que, aunque pueda resistir las cargas que sobre él serán impuestas, se vea la viga completamente flectada? No creo que una persona quiera trabajar ahí. La viga podrá estar completamente flectada y puede aguantar las solicitaciones que sobre ella actúa, pero para las personas eso no puede ser seguridad. Adicionalmente, sabemos que pueden haber deformaciones inadmisibles que puede afectar los sistemas contra incendio, las tuberías, entonces ya no es apto para el servicio de la edificación. Por eso es que estas dos bases son las fundamentales. No podemos descuidar una sin la otra. Ahora, aquí muestro un ejemplo de esto. Las estructuras se proyectan con el fin de que la probabilidad de alcanzarse el fallo de las mismas sea muy pequeña. Para conseguir este objetivo, comúnmente, nosotros mayoramos las solicitaciones mediante combinaciones de carga y minoramos la resistencia. Esta es la metodología LRFD que nosotros utilizamos, Load Resisting Factor Design. Está la metodología de tensiones admisibles, solo que aquí estamos trabajando con el acero en un rango esencialmente elástico, cuando podemos aprovechar mucho más sus propiedades, trabajándolo de un punto de vista plástico. Aquí vemos esta imagen de este puente que tengo acá, el cual tiene una deformación lateral excesiva. Puede ser que el puente resista todas las cargas impuestas, pero esta deformación lateral excesiva pudiera inclusive causar alguna incomodidad para el conductor cuando esté pasando por ahí, sobre si la carpeta de rodamiento no está bien nivelada, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de acciones en la edificación, tenemos por su variación en el tiempo. Tenemos acciones permanentes, ¿okay?, que son aquellas que actúan en todo el edificio constantemente, como el peso propio. Tenemos acciones variables, como pueden ser las cargas vivas, que por el uso del edificio, cargas de viento, cargas de nieve. Y tenemos las acciones accidentales, que son por fuego, incendio, impacto y sismo, que tengo aquí, que son de probabilidad de ocurrencias pequeñas, pero tienen de gran importancia porque son las que más pueden afectar a la edificación. Ahora, en cuanto a acciones permanentes y variables, nosotros nos basamos, en este caso, cada país tiene su código o su normativa. En este caso estoy haciendo mención al código americano AISC, en el cual el capítulo 3 contempla, ACE 716, en el cual el capítulo 3 contempla las acciones permanentes y en el capítulo 4 contempla las acciones variables, dependiendo del uso de la edificación. Cuando hablamos del caso de la carga por viento, es muy importante entender ciertos factores de la magnitud, que son principalmente la velocidad del viento, la variación con la altura, la magnitud de las ráfagas y las condiciones locales del terreno circunvecino. ¿Esto por qué? Una estructura no será expuesta al viento de la misma manera si está rodeada por árboles o si está en un desierto. Probablemente en el desierto la misma tenga mayor velocidad de viento y esté más expuesta al mismo. Adicionalmente, la altura de la estructura también será influyente para la magnitud de la carga de viento, puesto que, como tenemos acá, a medida que los edificios son más altos o que subimos en altura, tenemos altas velocidades de viento que generan mayor magnitud de carga. Y también en aquellas zonas de mar sometidas a huracanes y ciclones, donde podemos tener velocidades de viento superiores a los 200 kilómetros por hora, una zona costera. Ahora bien, ¿por qué el viento es importante? Aquí tenemos el típico caso del puente de Tacoma Narrows, un puente que fue inicialmente diseñado para sus cargas móviles y para el viento. Pero ¿qué pasa? El viento, en este caso, sopló con una frecuencia muy similar a la frecuencia de uno de sus modos de la estructura, lo que hizo que la respuesta amplificara. Esto es conocido como el fenómeno de resonancia. Ojo,
La resonancia puede ser que se caiga o no un edificio o una estructura cualquiera, pero esto depende si nosotros consideramos este efecto de la amplificación de la carga en nuestro diseño. Recuerden, no es que hace que se caiga, es que hay una amplificación de la respuesta dinámica esperada. Básicamente, el procedimiento para estimar las acciones de viento, basado en el código AC710, que es el código americano, es determinar los parámetros básicos, tales como pueden ser la velocidad básica del viento, el factor de direccionalidad, el tipo de exposición, un factor topográfico, no será lo mismo una estructura que esté en pendiente que una estructura que esté completamente plano, un factor de elevación, la presión de velocidad, el factor de respuesta ante ráfaga, ¿ok? Y un coeficiente de presión interna. Y luego tenemos los distintos procedimientos que nos plantea el AC716 para la determinación de las acciones de viento. Aquí podemos ver que el viento en las estructuras, aquí quise hacer énfasis en las naves industriales, prácticamente es en un punto que podemos llamar este costado barlovento, donde incide directamente el viento sobre la estructura, y en el otro extremo, sotavento, que es el punto, tenemos presiones de empuje y succión, donde la estructura acá se ve empujada y acá se ve como traccionada, alada. ¿Ok? Por eso es que es succión. Esto puede ser simétrico o asimétrico. Y acá vemos cómo se comportan las líneas de flujo del viento a través que pasan una edificación como un galpón. Ahora, cuando hablamos del sismo, acciones en la edificación. El sismo sabemos que no es más que una liberación súbita de energía. ¿Qué ocurre? Ahora, esta liberación súbita de energía, bien sabemos que es producto del movimiento de las placas tectónicas que existen en la Tierra, que constantemente están en el roce y liberan energía producto de la ruptura de la corteza, desplazamiento, etc. Comúnmente, el sismo es de suma importancia considerar las estructuras. Muchas veces pensamos que porque no tenemos sismos frecuentes, no es necesario diseñar por sismo. Pero recuerden que es una acción que no se sabe cuándo vendrá, de qué tamaño vendrá y cómo serán las magnitudes, ni siquiera por dónde vendrá. Por lo cual es de suma importancia en todas las estructuras considerar el sismo. Comúnmente también hacemos un análisis dinámico espectral con 3 grados de libertad por planta a partir de un espectro de respuesta. Este es el espectro definido por el AC716, que está en el capítulo 12 contemplado, y hacemos nuestro análisis, que bueno, ya veremos en otra oportunidad cómo se hace este análisis paso a paso, que es el método dinámico para considerar la fuerza sísmica sobre las edificaciones. Ahora, hablamos un poco de historia, hablamos un poco de qué es el acero, de las acciones y de los objetivos de seguridad. Yo quiero hablar un momento, ser bastante breve, en los medios de unión, la soldadura. La soldadura básicamente es un método para unir dos o más piezas de metal hasta que estén en un estado pastoso y se deposita un material fundido para unir los mismos. Es decir, estamos como buscando refabricar el material de alguna manera u otra. Para esto, hacemos uso de un electrodo, colocamos los dos elementos y los calentamos al punto que pueda fundirse sobre y servir como elemento de unión entre los elementos que queremos unir. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Siempre es bueno que veamos ventajas y desventajas para saber cuándo podemos usarlas y cuándo no. Por eso he hablado de teórico-práctico. Ventajas. El empleo de conexiones soldadas en vez de atornilladas permite un ahorro de material hasta de 15%. Si nos damos cuenta de lo siguiente, utilizar conexiones soldadas permite de una manera u otra ahorrar dinero. La soldadura permite una gran variedad de conexiones. Sin embargo, las conexiones apernadas son un poco más restrictivas en cuanto a las dimensiones y la geometría de las mismas. Las conexiones soldadas son más rígidas, lo que permite una verdadera continuidad en la transmisión de las tensiones. Debido a la mayor resistencia al metal de aportación, permiten una gran resistencia a la fatiga. Pero esto depende de qué fatiga estemos hablando. Sabemos que existe fatiga de bajo ciclaje y fatiga de alto ciclaje. Cuando hablamos de bajo ciclaje, estamos hablando de que son ciclos de carga en los cuales se incursiona
en el rango inelástico de deformaciones. Cuando hablamos fatiga de alto ciclaje, son muchos ciclos de carga, pero no hay incursión inelástica en ningún momento. La falla ocurre de manera frágil, si llega a ocurrir. Las desventajas. Las conexiones perfectamente rígidas pueden ser no óptimas en el diseño. La revisión de las conexiones soldadas no es muy sencillo con respecto al resto. Para evaluar una conexión soldada existente, los métodos para evaluar son un poco complejos. Pueden ser los métodos de tinta penetrante, lo cual su aplicación y su estudio no es tan sencillo como parece. Y existe la creencia de la baja resistencia a la fatiga en conexiones soldadas, que lo vamos a demostrar un poco más adelante. Ahora, tenemos las juntas a tope o las juntas traslapadas. Juntas a tope, unimos directamente elementos con elementos. Juntas traslapadas, las unimos no elemento con directo, superficie de contacto con superficie de contacto. Estamos uniendo sencillamente un perímetro del mismo. Y a su vez, los tipos de soldadura más utilizados en la industria de la construcción son la soldadura de filete, en la cual agarramos, como tenemos acá, pegamos las dos piezas y a través de un cordón de soldadura en que depositamos un material o un electrodo que permite la unión entre los dos elementos o las dos planchas que tenemos acá. Y tenemos la soldadura de penetración completa, en la cual permitimos o tenemos un agujero y depositamos todo el material completo acá. Como se puede decir, la penetración es completa. En cambio, la de filete es parcial en el mismo para unir ambos elementos. Cuando hablamos de conexiones apernadas, la principal ventaja es la rapidez de la ejecución y el bajo nivel de calificación para construirla. Es mucho más sencillo yo agarrar y tener un personal que llegue a la obra a instalar penos, que llegue un soldador realmente calificado a colocar una soldadura en obra. Permite facilitar la inspección y reemplazo de partes dañadas. La desventaja pudiera ser el mayor trabajo requerido en taller, un costo más alto, la elaboración de los detalles para evitar errores en fabricación y montaje. Las conexiones apernadas tienen que ser lo más exactas posible para que al momento del montaje no tener ningún tipo de problema. Ahora, existen dos tipos de conexiones apernadas, de acuerdo a esta clasificación, que son las conexiones de tipo aplastamiento, en que toda la resistencia o todo el corte es resistido por los pernos y el aplastamiento sobre los mismos, es decir, los pernos resisten todo tipo de eso. Que pudieran ser este tipo de conexiones acá, que pudiéramos denominar de una manera u otra a corte. Y tenemos las conexiones de deslizamiento crítico. Son conexiones en las que el deslizamiento será inconveniente para la capacidad de servicio. Estas incluyen conexiones sometidas a carga de fatiga o inversión importante de carga, vibraciones y sismos. ¿Por qué vibraciones y sismos? Veámoslo desde el punto de vista. Si las conexiones son el método de unión entre las vigas, las columnas, los arrastramientos, etcétera, de nuestros elementos, son los elementos más importantes a considerar en el estado o en la acción sísmica o en el diseño sísmico. ¿Esto por qué? Porque sabemos que si la conexión falla, automáticamente la estructura va a caer en colapso. Por eso es que no permitimos ningún tipo de desplazamiento y por eso es que se consideran de desplazamiento crítico. Acá les estoy indicando unos diagramas momento-rotación para explicarles un poco el por qué la creencia de que la soldadura presentaba un ciclo de carga, baja resistencia a la fatiga de bajo ciclaje. Esto es sacado de una tesis doctoral del doctor Eduardo Núñez, en la cual él agarró y ensayó perfiles o conexiones soldadas, y acá tenemos empernadas. En su estudio desarrolló una conexión, sin embargo hablaremos de lo que pasa. Podemos ver en el diagrama momento de rotación que aunque la caída de resistencia, resistencia es leve, existe una caída de resistencia conforme está pasando cada ciclo de carga. Por eso se ven que cada uno de estos ciclos de histéresis desarrollados se están acostando. ¿Ok? Es decir, se va decayendo la rigidez. En cambio, si vemos esta que vemos aquí apernada, la rigidez, que es esta pendiente que tenemos acá, se mantiene conforme a los ciclos de carga cíclica y la resistencia sigue yendo en aumento. Adicionalmente, sabemos que el área encerrada dentro de estos ciclos de Hiteres viene siendo la energía disipada, que podemos ver que para el caso de conexiones apernadas es mayor.
por este desplazamiento crítico que tenemos acá. Ahora, según su capacidad de transferir momento, tenemos articulaciones o completamente restringidas. ¿De por qué se caracterizan estas acá? Las completamente restringidas son conexiones a momento en las que queremos transmitir todas las solicitaciones. En la articulación, o como una conexión por aplastamiento que vimos anteriormente, sencillamente queremos transmitir la fuerza cortante y permitimos la rotación de la conexión como la tenemos acá, en este gráfico donde se puede ilustrar de mejor manera este comportamiento. Ahora, vimos un poco de conexiones. Yo quiero hacer un repaso rápido sobre los mecanismos de falla que tenemos según el AISC 36016. En este caso, para la tracción, el primero que tenemos es la cedencia del área gruesa. ¿Cómo imaginamos la cedencia del área gruesa? Quiero que veamos estos mecanismos desde un punto de vista conceptual y que los comprendamos. La cedencia del área gruesa, supongamos que estamos sometiendo a un perfil de acero a un ensayo de tracción, tal como pudiéramos hacerlo en una barra de acero, en una cabilla. Si nosotros agarramos y estiramos ese perfil, lo estiramos, lo traccionamos, va a llegar un punto en que va a pasar como si yo estuviera estirando un chicle o una goma de mascar, hasta que falla y se rompe. Ese es el tipo de la falla de la cedencia del área gruesa. Cedencia porque agarra el punto cedente y permite la incursión inelástica completa del perfil. Luego tenemos la fractura del área neta efectiva. Veamos lo siguiente. Si yo tengo acá esta sección completa resistiendo la fuerza de tracción, ella podrá ceder o no, según el caso. Pero, ¿qué sucede si de repente tengo un agujero? Ya la sección total que resiste tracción no será esta, sino será esta que tengo acá. Y puede ocurrir que el acero alcance su estado último previamente sin necesidad de alcanzar la cedencia. Esta es la fractura de la sección neta o fractura del área neta efectiva. Sencillamente, esto y quebró. Justo en el plano de falla, donde comúnmente tengo menor área resistiendo esa fuerza de tracción. Y luego tenemos el bloque de corte, que es donde una parte del perfil se ve desgarrado, como un bloque de corte que tenemos acá que lo ilustré. Estoy traccionando el perfil y justo en la sección donde él está unido, o donde tiene el punto de donde están concentradas las tensiones, aquí en este punto se va a desgarrar una parte del perfil y esto causa el bloque de corte. Cuando hablamos de compresión, quiero hablar un poco de qué es el pandeo. El pandeo básicamente es un fenómeno de inestabilidad producido a carga por compresión. ¿Por qué fenómeno de inestabilidad? Como podemos ver acá, el pandeo global es una deformación transversal a lo largo del elemento. Esta deformación transversal, al ser la columna cambiar su posición de equilibrio y permitir que se rote el nodo, hace que se pierda o la estabilidad de la misma. Por eso es que es un fenómeno de inestabilidad producido por fuerza de compresión. Este es el pandeo global. Luego tenemos el pandeo local. Es una distorsión de la sección transversal producto de la fuerza de compresión. Y ustedes dirán, caramba, pero ¿cómo se distorsiona únicamente la sección transversal si estoy comprimiendo todo el perfil? Veámoslo de la siguiente manera en estas imágenes que tenemos acá. Esto es producto que existe algo llamado relación ancho-espesor de cada uno de los elementos. Me dice cuál es el espesor del elemento en función a sus dimensiones. Si un elemento es muy delgado en comparación a su dimensión o es muy esbelto, de repente con este término lo entendemos un poco mejor, sabemos que eso se doblará de alguna manera u otra muy fácil. En cambio, si este elemento posee un espesor adecuado para resistir esas tensiones, él evitará esto y únicamente va a ocurrir este mecanismo que tenemos acá del pandeo global. Aquí podemos ver algunas imágenes del pandeo del alma de una viga. Fíjense que las alas están perfectamente bien. Pandeó el alma, aquí pandeó el ala y aquí tenemos pandeo local de alma nuevamente. Son mecanismos de falla que no queremos porque producen inestabilidad. El pandeo local causa una reducción inmediata en la capacidad resistente de cualquiera de los elementos. ¿Esto producto a qué? Porque si ya existe de alguna manera u otra una deformación, va a existir una tensión residual. Todas las tensiones residuales
que tengo yo ahí actuante son tensiones adicionales que no consideré en mi diseño y que van a hacer que mi elemento resista menos de lo que yo pensé que estaba resistiendo. Como vemos, tenemos la relación ancho-espesor acá para el planteo local. Vemos que una relación ancho-espesor alta, un perfil muy delgado, me disminuye mucho la tensión crítica que resiste el elemento a compresión. En cambio, alta me la mantiene en unos buenos estándares. Veamos al punto del caso sismo, lo veremos más adelante. Los perfiles que son diseñados para resistir solicitaciones sísmicas necesitan tener relaciones ancho-espesor baja. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos un alambre normal de aluminio, de esos que he utilizado para amarrar cabello. Y lo sometemos, doblamos, desdoblamos, doblamos, desdoblamos, doblamos, desdoblamos. Va a haber un punto en que se va a romper. Estamos sometiéndolo a un proceso de fatiga de bajo ciclaje. Ahora, imaginemos que hacer esto con una cabilla, este proceso de doblar, desdoblar, desdoblar, desdoblar hasta la falla, será mucho más tardío que en el alambre. ¿Esto por qué? Porque tenemos una relación ancho-espesor bastante baja. Si hablamos un poco de cerchas y celosías, tenemos acá triangulares, planas, espaciales, y básicamente son estructuras isostáticas que las utilizamos para luces importantes, entre 10 y 15 metros. Puede resultar muchas veces más económico utilizar estructuras reticulares en celosías que en vigas de alma llena. Supongamos lo siguiente: para una luz de 10 metros se puede requerir hasta un perfil HB1000. Este es un problema que de repente puede ser resuelto con una estructura reticular como la que tenemos acá, que será mucho menos costosa y funcionará muy bien. Ahora, ¿cuál es la condición fundamental? Que debe ser geométricamente indeformable. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente estamos utilizando una estructura de nudos rígidos. ¿Okay? Veremos esto acá cómo lo haremos. Y su estructura principal es el triángulo. Por eso es que se dicen estructuras trianguladas. Y los nodos son articulados, puesto que si se quiere que comúnmente sean isostáticas, la idea de y que trabajen a carga axial, principalmente todo debe estar articulado. Y deben ser cargadas únicamente en sus nodos para que puedan trabajar a carga axial. Ese es el principio de que estén articulados, para que todos los elementos que conforman la misma trabajen a carga axial. Ahora, tenemos esta viga Pratt. Esta viga Pratt es muy buena para configuraciones a flexión, puesto que esta configuración que tengo acá permite que todas estas diagonales que tengo configuradas en esta manera, si es una carga distribuida, por ejemplo, trabajen a tracción. El que una diagonal trabaje a tracción, ¿qué implica? Hemos visto que mejor se comporta un perfil a tracción, excedencia del área gruesa, ya que esto permite una mayor resistencia e incursión inelástica, a un perfil en compresión que puede sufrir pandeo. Tenemos todo este tipo de configuraciones típicas. Las vigas Warren se utilizan básicamente cuando no queremos que existan fuerza de compresión o no necesitamos tantas restricciones en cuanto a deformación, más que todo. Vigas en rombo para tratar de trabajar estructuras más isostáticas. Aquí ya esto nos traía trabajando únicamente a carga axial. Y estas vigas en K tampoco, ninguno de los montantes estaría trabajando a carga axial. Todo esto tendría que ser una estructura completa para que pudiera trabajar a flexión, corte, carga axial, etc. Tenemos otro tipo de las que tenemos acá en tijera, Warren, inglesa y en arco. Ahora veamos lo siguiente. Si ya hemos visto que el arco reduce las tensiones a flexión a causa de unos empujes adicionales que debemos considerar, imaginemos utilizar el arco adicionalmente con una estructura de celosía, con una cercha articulada. ¿Esto en qué me facilitaría? Estaría trabajando con un elemento isostático que reparte mejor las tensiones y que me permite alcanzar luces más grandes aún. Ahora, cuando una estructura reticular es deformable, puede utilizarse como elemento resistente si las barras que están unidas mediante empotramientos rígidos. Es decir, aquí ya no puedo suponer nudos trabajando únicamente a fuerza axial. Este es el caso de las vigas Vierendel, que se están empezando a utilizar como sistemas sismoresistentes, que veremos más adelante. Y cuando hablamos de estructuras espaciales, muchas veces el simple uso de las cerchas en ambos sentidos como vigas no son suficientes y necesitamos un mayor soporte
para poder alcanzar grandes luces. Estas estructuras constituyen una óptima solución para esto, porque a pesar de ser resistentes por el uso de barras de acero, son livianas. ¿Esto por qué? Porque se conectan muchos elementos de acero pequeños, de bajo peso, para poder alcanzar esa grande luz. Cuando nosotros estamos trabajando con el método de elementos finitos, mientras más nodos tengamos, la estructura o el análisis estructural se hace más eficiente, porque ayuda a una mejor redistribución de todas las tensiones en la misma. Esta es la ventaja de la misma. El triángulo constituye la base de este sistema, con lo que se logra obtener las formas básicas como tetaedro. Son las estructuras más estables a nivel espacial. Tenemos estructuras planas, como estos tipos de techos que tenemos acá. Tenemos este detalle típico de barras roscadas acá. Tenemos estructuras simples de curvatura, como son las bóvedas, que si nos damos cuenta son puras estructuras reticulares armadas espacialmente. Las cúpulas geodésicas, que consisten en un buen reparto de tensiones. El montaje es un poco dificultoso, pero luego de que se monta, siempre es bastante liviano y es un gran aprovechamiento del espacio. Acuérdense que la ingeniería debe ir de alguna manera de la mano con la arquitectura, y con este tipo de estructura lo podemos permitir. Es la versatilidad que permiten las estructuras de acero en comparación a las estructuras de concreto armado. Y podemos tener estructuras complejas, como la que acabamos de mencionar acá. Imagínense que para construir esto en concreto armado, lo pesado que sería, las secciones que se requerirían, el tipo de refuerzo que se requiere, y el acero permite tener la versatilidad de poder realizar esto de esta manera. Con el tiempo, bien. Ahora, cuando hablamos de mecanismos de falla en flexión, hablamos de tracción, compresión. ¿Por qué hablé, antes de hablar de esto, hablé de armadura? Pues como les dije, la idea es que las armaduras estén básicamente a fuerzas de tracción y compresión o fuerzas axiales. Ahora vamos a hablar en flexión. En flexión también existe el pandeo local, que también depende de una relación ancho-espesor. ¿Y por qué existe pandeo local en flexión si estamos hablando de compresión hace rato? Básicamente por lo siguiente. Porque acuérdense que la flexión es una combinación entre unas tensiones a compresión y unas tensiones a tracción. La zona comprimida, obviamente, es susceptible a sufrir pandeo, que es el tendemos acá, un pandeo local cualquiera. El ISC clasifica estas secciones sometidas a flexión de tres maneras: secciones compactas, no compactas o esbeltas. Las compactas tienen relaciones ancho-espesor más bajas y las esbeltas más altas. Las compactas tienen la posibilidad de alcanzar el momento plástico, que es cuando decimos que toda la sección ha entrado en plastificación y puede alcanzar su máxima capacidad flexión, que es esta. Las no compactas pueden o no alcanzar esta capacidad, y las esbeltas definitivamente no lo van a alcanzar. Tenemos la plastificación de la sección, que es cuando alcanzamos el momento plástico. Sucede la rótula plástica acá antes de ocurrir el pandeo local. Y tenemos el pandeo lateral torsional. Ahora, el pandeo lateral torsional, ¿por qué se produce? Veamos lo siguiente. ¿Por qué pandeo? Si yo tengo que mi perfil sometido a flexión, hay una zona de él que está siendo sometida a compresión y una zona de tracción, existe la posibilidad de que si ese perfil no está bien arrastrado lateralmente, únicamente el patín a compresión pandee. Si el patín a compresión pandea y el de tracción no, lógicamente, porque no está siendo sometido a tracción, podemos ver que existe como una rotación de la sección. Esto genera el pandeo lateral torsional. Esa rotación de la sección me genera un efecto de torsión en la misma. Esto es pandeo lateral torsional. ¿Y de qué depende? Básicamente de esta longitud libre no arrastrada lateralmente. Estos arrastramientos laterales se colocan al costado o en la parte lateral de estos patines o de las zonas sometidas a compresión para evitar que este parámetro de la compresión que hablamos inicialmente, K por L entre R, donde la L es la longitud libre entre arrastramientos, sea menor. Al ser esto menor, este parámetro en compresión es menor y tenemos menos susceptibilidad a ocurrir el pandeo. Acá podemos tener un ejemplo. Muchas veces las correas sirven como elemento para arrastrar lateralmente a los perfiles. Y vemos que tenemos ciertos límites que, dependiendo de esta longitud libre de arrastramiento, nos permite saber si el perfil alcanzará o no su máxima capacidad de flexión. Veamos la siguiente.
Si sabemos que, según la norma ASC, existe una longitud para que el perfil pueda comportarse plásticamente LP, que es la longitud máxima a que puede estar él para que alcance el momento plástico, ¿por qué yo no puedo configurar mis correas a esta longitud para que arrastren lateralmente mi perfil a cada una de esas distancias y permita que el mismo tenga mayor capacidad? Por eso es que esta es la diferencia entre usar correas a 2 metros que a 1 metro. Depende mucho también de este tipo de cosas que pudiéramos tomar en cuenta. Cuando hablamos de naves industriales, tenemos que tener usos comerciales, industriales, educativos, deportivos, etc. Pero ¿cuáles son las variables consideradas en la concepción del proyecto de una nave industrial? La condición del terreno, ya que si tenemos un terreno de repente muy blando, necesitaremos hacer una estructura lo suficientemente rígida para evitar efectos de resonancia o amplificación de la respuesta. La localización y las dimensiones y equipos a ser instalados, las cargas móviles en el mismo. ¿Por qué? Porque las cargas móviles, como puede ser por puente grúas o maquinaria, pueden aumentar considerablemente la masa de la nave industrial y puede ser que el sismo empiece a ser significante en el mismo. La iluminación y la ventilación también influyen dependiendo del tipo de perfil que queramos utilizar. De repente es necesario utilizar una armadura para poder pasar todas estas tuberías. Y los refuerzos por adecuación y o modificación. Ahora, comúnmente una nave industrial está compuesta de sus fundaciones, sus columnas, sus vigas, sus correas, que con la cumbrera, que es el centro o la parte más alta de la misma, tiene una luz libre y una pendiente. Tenemos esta estructura típica con arrastramientos y largueros. Acá quería hacer una pausa porque quiero explicar lo siguiente. Quiero que veamos la configuración de esta nave industrial y quiero que veamos el siguiente error. Veamos a una estructura de esto como una estructura cualquiera, la cual posee un centro de masa y posee un centro de rigidez. Es recomendable siempre de que las estructuras cuando vayan a ser arrastradas o rigidizadas, porque la única función que van a cumplir todos estos arrastramientos es rigidizar la estructura, debemos hacerlo de la manera más simétrica posible. Acá yo estaría arrastrando todo este pórtico inicial completo, pero el pórtico final está completamente sin arrastrar. ¿Qué causa esto? Esto causa que el centro de rigidez del edificio se ruede hacia la parte donde yo tengo mayor rigidez y esto me puede causar, ante tensiones de viento o sismo, grandes efectos de torsión. Por eso es que es muy importante que cuando vayamos a rigidizar una estructura o una nave industrial, lo hagamos de la manera más simétrica posible, tanto al inicio como al final, en la parte superior de ambos costados y ambos costados. Ahora tenemos clasificación de función en la tipología, simples, con anexos, múltiples, dos aguas, arco, con sección variable, sección constante, con celosía. Tenemos muchos tipos de tipologías para naves industriales. Pero yo les voy a dar unas recomendaciones del sistema a utilizar dependiendo de las luces. Para luces pequeñas podemos utilizar sistemas aporticados con bases de columnas y vigas. Podemos usar cerchas y se permiten techos con poca pendiente. ¿De qué depende mucho la elección de la pendiente? Básicamente de la luz que tengamos. Si tenemos mucha pendiente para poder soportar ese techo, mucha luz, perdón, para poder soportar ese techo vamos a necesitar una mayor pendiente. Para luces medianas entre 15 y 25 metros, se pueden utilizar columnas empotradas en la base, cerchas y celosías nuevamente, y se requieren techos con más pendientes para poder abarcar más luces. Y definitivamente, cuando son luces entre 25 y 40 metros, lo más recomendable es utilizar sistemas de cercha o celosía en ambos sentidos para poder alcanzar las luces que queramos. Yo siempre hago la recomendación cuando tenemos naves industriales mayores a 60 metros, es recomendable separarlas, hacer dos naves independientes y colocar una especie de junta así. Aquí tengo, para luces excesivamente grandes de 45 y 60 metros, utilizar sistemas con arco. Ya hemos visto la ventaja de los mismos. Y lo único es que las columnas de base empotrada pueden ser problemas de dimensionamiento, ya que el momento de volcamiento que existe acá en la fundación es mayor. Esto se soluciona utilizando una losa de fundación, porque comúnmente las fundaciones utilizadas en naves industriales son tiras de fundación o zapatas corridas. Si utilizamos una losa de fundación, aminoramos mucho más este problema.
En los cerramientos tenemos materiales de aluminio, de acero, plástico y vidrio. Pero esto no es lo que yo me quiero enfocar. Me quiero enfocar en la fijación. Porque siempre es muy importante la fijación de los cerramientos y muchas veces pasamos por desapercibido la fijación de estos cerramientos. Porque pensamos que eso lo hace un obrero cualquiera. Y no uno, el ingeniero, de alguna manera u otra, debe fijar esto. ¿Esto para qué? Para garantizar una adecuada funcionabilidad de la edificación en la que estamos haciendo acá. De nada me sirve colocar una lámina en el techo si la lámina va a estar doblada. Por esto acá podemos garantizar de una manera u otra, es una recomendación típica que yo doy entre 1,5, dependiendo del tipo de cubierta que ustedes tienen, para fijarlo. Y siempre es recomendable utilizar este tipo de ganchos que tengo acá, que se ancla en la parte inferior de la correa, donde estoy sujetando la lámina de techo. Igualmente, para los largueros o los laterales, los cerramientos laterales. Muchas veces las paredes, para poder mantener su estabilidad, necesitan machones o dintel. En este caso, podemos utilizar vigas de acero o columnas intermedias un poco más pequeñas para garantizar una buena resistencia y estabilidad en función de la resistencia de la lámina de los cerramientos. Ahora, creo que llegó la parte más esperada del seminario, que es la parte de edificaciones sismorresistentes. Y antes de esto, quiero volver a repetir, es de utilidad, pero más allá de un concepto. Ahora, ¿qué es necesario para que un sistema de acero sea dúctil? Primero, que el material sea suficientemente dúctil. Hemos visto que a medida que el acero aumenta su resistencia, se hace menos dúctil. Adicionalmente, hemos visto, bueno, a medida que yo aumento la temperatura del acero, también disminuye mucho su resistencia y su ductilidad. Hemos visto también de que si las secciones no tienen una relación ancho-espesor baja o adecuada, no alcanzan su máxima capacidad de flexión, que es el mecanismo de falla dúctil más deseado en muchos casos, ya veremos casos en que no. Es decir, yo debo tener una sección dúctil, a tener una relación ancho-espesor lo suficientemente buena para que mi perfil pueda alcanzar su capacidad plástica completa. Debemos tener elementos dúctiles. Para que un elemento sea dúctil, ¿en qué se traduce? En tener conexiones que me aseguren un comportamiento dúctil. Y no solo basta con estas tres cosas, debemos tener un sistema estructural que sea dúctil y una configuración del mismo adecuada que sea dúctil. De nada sirve que yo tenga un material dúctil, una sección dúctil y que tenga las superconexiones si el sistema estructural que estoy utilizando no es dúctil. Por lo que la filosofía usual para el diseño sismorresistente es impedir el colapso en el terremoto extremo y no son objetivos limitar los daños, mantener la operatividad y permitir reparaciones fáciles. Lo principal es impedir el colapso y salvaguardar la vida humana de las personas que ocuparán eso ahí. Es decir, evitando que la edificación colapse ante un sismo extremo. Tampoco es bueno una excesiva ductilidad. Lógicamente, una excesiva ductilidad no me permitirá reparaciones futuras, pero tampoco queremos fragilidad, porque sabemos que la falla frágil sucede sin aviso y conduce a colapsos. Si nos damos cuenta, la actividad sísmica a través de los últimos 30 años ha sido bastante fuerte, desde Ciudad de México en el año 85 hasta lo último que ocurrió recientemente en el año 2017, donde hemos visto fallos de edificios bastante fuertes. Y aquí veremos los dos sismos que principalmente afectaron o que revolucionaron la construcción sismorresistente en acero. Inicialmente, voy a mostrar el sismo de Ciudad de México, esta edificación que colapsó completamente. Y ahora voy a hablar de Norwich. ¿Qué pasó en Norwich? Que fue el primer sismo que empezó a cambiar la industria del acero. En Norwich inicialmente no se apreciaron daños en las estructuras a nivel exterior, pero vimos muchos daños en fallas típicas de conexiones vigas-columnas. Las estructuras efectivamente no se cayeron, pero fallaron mucho las conexiones de vigas-columnas y hubo muchos efectos de pandeo local en columnas. El pandeo local sabemos que se produce por relaciones ancho-espesor bajas y podemos ver una falla frágil en la conexión. Imagínense que esta falla hubiese terminado de ocurrir completamente. Estamos llegando al caso de que esto pudiera haber ocasionado un colapso. Entonces, ¿qué se aprendió?
daños severos en conexiones viga-columna, inclusive en edificios recientes, falla frágil a nivel de la soldadura de la viga de columna, y daños tomaron por sorpresa a los profesionales del diseño. Todas las investigaciones desarrolladas anteriormente daban indicativo de que estaba bien. ¿Y por qué fallaron? Bueno, veremos más adelante qué sucedió. Luego tenemos el terremoto de Kobe en el año 95, donde también se evidenció colapso de estructuras y estructuras de acero también. Y nuevamente fracturas en conexiones de viga-columna, fracturas en columna de acero y pandeo local. Esto debido, ¿por qué? Si podemos ver, en todos estos casos fueron perfiles tubulares. Esto es porque los perfiles tubulares utilizados para ese entonces no tienen la relación ancho-espesor requerida o necesaria para evitar este efecto del pandeo local. Que acuérdense que el pandeo local reduce considerablemente la capacidad resistente de la sección y que puede ocasionar un fenómeno de inestabilidad en la misma. Entonces veamos las reflexiones. Los casos anteriores muestran que los edificios modernos de acero son vulnerables ante terremotos. Los terremotos en México, Norte Chicoy han puesto en evidencia los problemas de falla frágil en conexiones soldadas. Son muy buenas, sí, son muy rígidas, pero conducen a fallas frágiles. Un cuidadoso diseño y detallado es necesario para garantizar el buen desempeño ante acciones sísmicas en estructura, y las normas y códigos de diseño sismo resistente juegan un papel muy importante en el futuro de las edificaciones. ¿Esto por qué lo digo? A partir de este entonces se empezaron a utilizar, vino el proyecto SAC de adecuación sismo resistente, este proyecto SAC realizado por el Instituto. Okay, permitió diseñar nuevas conexiones que no presentaran este tipo de mecanismo de falla. Ahora, cuando hablamos de los sistemas sismoresistentes en acero, primero tenemos los pórticos resistentes a momento, básicamente conformados por vigas y columnas. Sus conexiones, como las que tenemos acá. ¿Cuál es la filosofía de los pórticos resistentes a momento? Que se produzcan rótulas plásticas a flexión, es decir, que se pueda alcanzar el momento plástico. Sin embargo, las rótulas plásticas a flexión se necesitan bajo el criterio columna fuerte, viga débil. Es decir, aquí la conexión tiene que estar más que preparada para que se pueda desarrollar la deformación inelástica en la viga y no en la columna. Sin embargo, las primeras rótulas plásticas que van a aparecer siempre serán en la base de la columna. Es muy importante el papel que juegan las conexiones acá en los pórticos resistentes a momentos, ya que deben ser totalmente restringidas, como vimos en el caso anterior, para poder transmitir ese momento y no afecten la columna. Y para eso tenemos las conexiones precalificadas para pórticos especiales a momentos e intermedios, con aplicaciones sísmicas dadas por la norma ISC 35816 del Instituto Americano del Acero, en el cual todas estas conexiones fueron ensayadas y fueron estudiadas de manera que se alcanzara 0,8 el momento plástico y una rotación inelástica hasta 0,08 radianes, 0,04 radianes, para garantizar de que la misma permitía el desarrollo de la capacidad de flexión y la rotación necesaria para poder utilizarse en pórticos resistentes a momento. Ya que si no las utilizamos, podemos caer en fallas como esto. Si usted quiere utilizar una conexión diferente a esta, ensáyela, que alcance 0,8 el momento plástico, 0,04 radianes en rotación, y usted puede utilizarla. Pero califique. No queremos cosas como esta que tenemos acá. Luego tenemos los pórticos con arrastramientos concéntricos. Estos están conformados por vigas, columnas y arrastramientos concéntricos. A diferencia de los pórticos especiales a momento, estos son sistemas que tienen bastante rigidez o tienen mucha rigidez, lo cual disminuye los problemas de desplazabilidad que venían presentándose en pórticos especiales a momento. Tenemos algunas configuraciones típicas que utilizamos en pórticos con arrastramientos excéntricos y cómo funciona o cuál es el mecanismo plástico que yo quiero. Cuando esto viene una carga lateral y esto se deforma, uno de los arrastramientos será traccionado y el otro será comprimido. ¿Esto qué pasa? Que cuando ocurre el pandeo en el otro elemento va a ocurrir una pérdida de rigidez de la estructura debido a este fenómeno de inestabilidad que está ocurriendo ahí. Sin embargo, es muy importante que también tengamos en cuenta este punto que aparece acá en rojo de la viga,
ya que hay una alta concentración de tensiones por el punto de la cedencia en tracción del primer arrastramiento y este pandeo en compresión del segundo que tenemos acá. Muchas veces configuramos estos arrastramientos de una manera que puede causar más inestabilidad aún. Imaginemos esta configuración en tipo K. Si este punto donde se unen concéntricamente los arrastramientos hay una alta concentración de tensiones y yo genero una alta concentración de tensiones en la columna, en algún punto u otro voy a generar un posible colapso de la misma. Por eso es que recomendamos estas típicas configuraciones en B conocidas o las que mostramos anteriormente. No se pueden utilizar configuraciones en K. Ahora, otros aspectos a cuidar, como dije, el detallado de la conexión. Es muy importante de que si va a ocurrir el pandeo, ocurra fuera del plano del pórtico que yo estoy haciendo. ¿Y cómo garantizo esto? Con un buen detallado y un buen tener este espacio, que sea la plancha de la conexión la que haga que permita el giro y el elemento pandee, porque o si no puedo llegar a conducir una falla del panel nodal. Otro aspecto importante es acá que la conexión sea perfectamente concéntrica y que coincida esto con el centroide de la viga. Y otro aspecto es el arrastramiento lateral de la viga que está soportando esas grandes tensiones. De que si hay una gran tensión, para un gran esfuerzo a compresión, a flexión, y yo necesito arrastrar lateralmente para garantizar un mejor comportamiento. Ya que no queremos cosas como esas se cometen por mal detallado de conexiones o una buena configuración de los mismos. Luego tenemos acá los pórticos de pandeo restringidos, que funcionan de manera muy similar a los pórticos con arrastramientos concéntricos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, en vez de utilizar un perfil de acero, yo estoy agarrando ese mismo perfil de acero y está siendo embebido dentro de otro tubo, a su vez, relleno de concreto. ¿Qué ofrece concéntrica? Ofrece de que cuando mi perfil tiende a pandear producto de la fuerza de compresión, tengo todo ese concreto alrededor de él restringiendo que el mismo pandee, garantizando de que la estructura se comporte de manera más estable. Sin embargo, el deslizamiento del tubo o de la parte interna o el jet core o el núcleo de cedencia que se coloca en el pórtico o el sistema de pandeo restringido permite el deslizamiento del mismo. ¿Esto para qué? Para que esto pueda ceder en el caso de la diagonal en tracción. Y fíjense que la diagonal a compresión únicamente estaría sufriendo un efecto de traslación. La parte de la diagonal en tracción está generando la cedencia en tracción, disipando la energía de esta manera. Y son muy utilizados en la rehabilitación sísmica. Fíjense que ofrecen la ventaja de rigidizar la estructura, evito problemas de pandeo y garantizo una buena capacidad de disipación de energía, ¿no? Entonces, por eso son muy utilizadas en rehabilitación sísmica. Ahora tengo esto acá, que son los pórticos con arrastramientos excéntricos. ¿Por qué arrastramiento excéntrico? Nos dimos cuenta, a lo largo de estudiando, que ciertamente no será la mejor forma de disipar energía es mediante la deformación por flexión o corte. Sin embargo, y como lo hacía el pórtico especial a momento, este pórtico no tenía mucha rigidez. Los pórticos con arrastramientos concéntricos tenían el problema del pandeo. Y por eso es que se dio esta combinación entre pórticos ordinarios o pórticos de vigas y columnas y pórticos con arrastramiento para generar los pórticos arrastrados excéntricamente. Se compone de vigas y columnas y arrastramiento. La única diferencia es que estos arrastramientos no van a coincidir de manera concéntrica. Va a existir un espaciamiento entre ellos y esta zona de la viga espaciada entre ellos es denominada eslabón. Aquí tenemos las típicas configuraciones y el mecanismo plástico que queremos acá. ¿Qué es este eslabón? Como vimos en los pórticos de vigas y columnas, las deformaciones inelásticas se concentran en las rótulas plásticas en las vigas, en los extremos de las vigas. En los arrastramientos, en los pórticos arrastrados, concéntricamente en los arrastramientos. Acá en el pórtico con arrastramiento excéntrico, todas las deformaciones inelásticas serán concentradas en el eslabón, que es este elemento que tenemos así. Es decir, solo en una porción de la viga estará sometida a inelásticamente. Que tenemos este mecanismo plástico que se está formando acá.
Ahora, ese mecanismo plástico que tengo aquí, me doy cuenta de que este labón siempre está muy bien detallado y muy bien rigidizado. ¿Esto es para qué? Para porque tiene una buenísima propiedad para resistir solicitaciones de fatiga de alto ciclaje, de bajo ciclaje, perdón. Solicitaciones alternantes como las que tenemos acá. Y básicamente, dependiendo si es largo o corto, quiero que veamos la siguiente similitud. ¿Qué pasa si ese labón es muy corto? Me estoy acercando más al pórtico arreostrado concéntricamente. ¿Y qué pasa si es muy largo ese espaciamiento entre los arreostres? Me estoy acercando a una viga simple. Por eso es que mientras más corto es, tengo inicialmente la cedencia en corte, el alma del eslabón. Esto genera una capacidad de disipación de energía altísima. Se dice que los pórticos con arrastramientos excéntricos, en conjunto con los muros de concreto armados con dinteles acoplados, son los sistemas sismorresistentes que permiten mayor disipación de energía, siempre y cuando este comportamiento o este labón esté configurado para trabajar principalmente por solicitaciones a corte, que ocurre la cedencia en corte del alma. Mientras se hace más largo, tenemos en cambio que está ocurriendo la cedencia en flexión. Y aquí tenemos el caso de un enlace corte, donde básicamente ocurre la cedencia en corte, y un enlace largo, donde sencillamente ocurrieron unas especies de rótulas plásticas en flexión. Más aspectos a cuidar. Siempre en los pórticos arrastrados excéntricamente es importante a cuidar los espaciamientos existentes entre los rigidizadores del eslabón. Estos rigidizadores permiten que al momento de ocurrir la cedencia en corte del eslabón no ocurra un comportamiento histerético que no deseamos, es decir, pérdida de resistencia y rigidez. Se mantenga la resistencia y se mantenga la rigidez de la zona que está incursionando inelásticamente. Por eso es que ayuda a disipar una gran cantidad de energía que le entra al sistema. Y otras alternativas en sistemas sismorresistentes poco aprovechadas, ¿cuáles serían? Tenemos los pórticos con vigas Berendier y tenemos los estabilizadores Ourier. Son sistemas sismorresistentes que son poco utilizados, pero son bien aprovechados. Recientemente tuve la oportunidad de asesorar un trabajo de grado en el cual hicimos una comparativa solo a nivel de respuesta, no de capacidad de formación elástica, entre el sistema de segmentos especiales con vigas Berendel o vigas reticulado con los pórticos especiales a momentos comunes y ordinarios. Y nos dimos cuenta que con este sistema pues, se podían alcanzar luces más largas y el sistema tenía un mejor comportamiento estructural. Saliendo de todo este aspecto sismoresistente, que es sumamente amplio y hemos hablado solo una parte del mismo, vamos a tocar un poco la resistencia y diseño a fuego de estructuras metálicas. El fuego, como situación no deseada, es la causante de muchas pérdidas humanas y monetarias por destrucción. El objetivo del diseño contra incendio es entregar la seguridad necesaria a los ocupantes del inmueble, es decir, que las personas puedan escapar antes de ocurrir el incendio o el incendio de diseño. Las pérdidas humanas causadas por incendios son habitualmente producto del humo que se genera y no por las altas temperaturas. ¿Ok? Se generan muertes por incendios 4 por cada 34 millones de habitantes. Sin embargo, en instalaciones industriales donde tengo grandes concentraciones de combustible, es muy importante este tipo de diseño. Y se genera una pérdida del Producto Interno Bruto de 1,6 a 1,9 a 5,9%. ¿Ok? Ahora, en la resistencia y diseño a fuego de estructuras metálicas tenemos algo muy importante que es la curva temperatura-tiempo. ¿Qué me indica esta curva? Para los tipos de estructuras o la temperatura del gas en situación de incendio, permito conocer, dependiendo del tiempo y la duración del mismo. Depende directamente de la cantidad de combustible y las condiciones de ventilación y es relevante en la estimación de los tiempos de colapso o falla de los elementos estructurales. Puesto que si un elemento está sometido durante mayor tiempo al fuego, lógicamente sus propiedades se verán degradadas de manera más severa y podrá ocasionar el colapso consecutivamente. Esto es una estructura que se desarrolla para cada tipo o para cada edificación dependiendo. Esta que muestro acá es la curva normalizada de la ISO 834, que se adapta a cierto tipo de edificaciones y que a partir de la misma nos llevamos a la edificación que queremos utilizar. Ahora, ¿de qué depende también la resistencia a fuego de las estructuras?
El acero tiene una conductividad térmica. Como la conductividad térmica es alta, causa un rápido aumento de temperatura. Un rápido aumento de temperatura incluye una degradación de las propiedades del acero, como su módulo de elasticidad y su tensión cedente, lo que produce el colapso. El concreto es un poco más resistente porque tiene baja conductividad térmica. Comúnmente los elementos masivos tienen aumentos de temperatura más lentos. Elementos masivos, estamos hablando de elementos más macizos. Y los daños por temperatura, el aumento de temperatura, como hemos hablado, disminuye la capacidad de las estructuras y puede generar colapso o no si las solicitaciones sobrepasan la capacidad. Sin embargo, en muchos casos, cuando nosotros vamos a diseñar los elementos para resistir el fuego, nosotros diseñamos estos elementos con una tensión cedente disminuida por un factor de incendio, que está explicado dependiendo del código de diseño en cada país. Y podemos ver esto acá de la intensidad del flujo del calor. Veamos qué pasa. Esto, curva 834, fue elaborada para temperatura del gas. Si lo vemos a partir de ella, como dije, obtenemos de los otros elementos. Veamos qué pasa con los elementos a medida que yo los voy protegiendo, ¿no? Si yo tengo un elemento sin protección, podemos ver que la temperatura aumenta de manera casi cuadrática a medida que pasa el tiempo. A medida que lo voy protegiendo, este incremento de la temperatura va siendo cada vez menor, ¿no? Y va siendo más progresivo, más lento con el tiempo. Por eso, tengo estas recomendaciones de European Recommendation for Fire Safety for Strict Structure, que tenemos acá, que es la ecuación de la transferencia de calor. ¿Qué me dice esto? Dependiendo del tiempo de exposición al incendio, de la temperatura del incendio que yo espero y de espesores de material de aislamiento, puedo esperar o no un módulo de sección, un material de sección a utilizar para esto. Si tengo secciones muchas más grandes a resistir las solicitaciones de colapso, lógicamente la conductividad térmica de la misma será más baja, lo que ocasionará que la misma pueda resistir o pase mucho más tiempo antes del colapso de la misma. Repito, estas ecuaciones me indican un poco el tiempo de exposición al incendio normalizado antes del colapso, en el caso de que yo proponga la sección a utilizar. Por lo tanto, vemos que la resistencia estructural es la capacidad disminuida por el aumento de temperatura, posible colapso si la estructura alcanza la solicitación que esperamos y la capacidad de tracción, compresión y flexión se ve disminuida. Hemos visto que podemos considerar esta capacidad disminuida mediante un factor que reduce la tensión cedente para el diseño, que ese factor depende directamente de la temperatura crítica que esperamos en el incendio y adicionalmente del tiempo de exposición. Vemos que las estructuras no protegidas, comúnmente o no revestidas con pintura ignífuga, tienen resistencia al incendio de 30 a 60 minutos. Obviamente son para bajos niveles de carga, bajos factores de sección, pero se busca alto grado de redundancia eláctica. ¿Ok? Acá tenemos una curva que tenemos la resistencia al incendio dependiendo del factor de sección. Podemos ver acá que esta resistencia aumenta a medida que mi factor de sección es menor. ¿Y qué es el factor de sección? Es una relación que existe entre el perímetro, el área perimetral de la sección, entre el área gruesa de la misma. Mientras menos perímetros expuestos tenga la misma, lógicamente, y sea mayor su área, lógicamente podrá resistir más. Como tenemos el tipo de protección, tenemos protecciones pulverizadas, fibras minerales, tenemos la forma de aplicación que es con mezcla bombeada o tipo de pintura, con bajos espesores de 10 a 100 milímetros, tienen una calidad de recubrimiento, siempre se miden los espesores, es de rápida aplicación y es barata. Lo único es que se desaprovecha mucho la pintura aplicada por el desorden en su aplicación. Los sistemas secos con fibras minerales, que son como cerámicas que se aplican sencillamente, o fibras como cementosas que también les aplicamos, son blandos y son frágiles y se pueden dañar con el agua. Los sistemas intumescentes, que son pinturas de pequeño espesor, pinturas especiales, ignífugas, para este caso, que puede hacer que el tiempo de exposición al incendio sea de 30 a 60 minutos hasta 120 minutos, como este caso que vemos acá en el exterior. Otra alternativa que se utiliza mucho en instalaciones petroleras, por ejemplo,
es los perfiles laminados revestibles en concreto. No solo por la exposición al fuego, sino por la exposición a los agentes químicos que tenemos en ese tipo de estructuras que permite una protección a la estructura de acero. Gran resistencia al incendio superior a los 90 minutos y una alta capacidad de soporte de cargas centradas y momentos flectores, ya que, lógicamente, la combinación entre concreto y acero genera una mayor capacidad de compresión del mismo. Ahora, los cielos falsos o la tabiquería es una ventaja económica que podemos utilizar para proteger del incendio, siempre y cuando los mismos sean capaces de resistir el calor. Y se puede conseguir cualquier nivel de resistencia al fuego, que dependerá de esto, básicamente del costo del material que yo quiero utilizar. Ahora, otras consideraciones. Primero que nada, recientemente fui parte de un proyecto en que se estaba estábamos construyendo una fábrica industrial de armas, en los cuales estaba muchos combustibles realmente, pero no todos los depósitos tenían la misma o albergaban la misma cantidad de combustible, o no todos los depósitos albergaban combustible. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchas veces para ese tipo de proyectos se consideran los expresores de protección inífuga más desfavorables o el mayor donde tengo mayor caso de explosividad, cuando a veces no en todos los edificios es necesario. Por lo que yo recomiendo siempre, cuando se haga un proyecto de protección inífuga, siempre debe evaluarse edificio por edificio. Acá veo las columnas externas se ven menos solicitadas por el incendio, porque están más frías, lógicamente, en el exterior. En el caso de riesgo de incendio severo, las uniones viga-columnas serán preferentemente rígidas. ¿Esto es para qué? Imaginemos una conexión en la cual yo pueda agarrar y pueda rotar la misma. ¿Qué pasa si el fuego actúa sobre ella de manera brutal? Podemos entender que la misma incluye una deformación mucho más a la que uno desea. Los elementos tubulares pueden utilizarse hueco en el interior de los tubos para enfriar el acero. ¿Por qué? Porque este hueco permite como una salida de los gases, esa parte interior del mismo. Siempre se pueden dejar destapados en la parte superior o se puede dejar algún sistema contra incendio dentro del mismo. Vi recientemente en un proyecto en que los perfiles tubulares los rellenaron de un material que era como una goma ignífuga, una espuma ignífuga, la cual permitió aumentar la resistencia al fuego del incendio. Y las vigas y columnas de perfiles laminados se pueden enfriar mediante rociadores de agua. Siempre, en todo proyecto para diseñar las estructuras contra el fuego, es muy importante no solo considerar disminuir la solicitación, considerar diseñar el fuego, no. El sistema contra incendio de agua creo que es más importante aún, porque permite que esto se propague menos, y siempre la planificación de las vías de evacuación es muy importante y una rápida acción de los bomberos. Finalmente, quise hablar un poco de sustentabilidad de estructuras de acero antes de responder un poco sus preguntas. La construcción sustentable fue definida como la creación y planificación responsable de un ambiente construido saludablemente basado en la optimización de recursos naturales y principios ecológicos. Es decir, se define ecológica, económica y socioculturalmente. No solo vale que sea, sino que también cumpla su función social, ¿no? Ahora, el acero comúnmente decimos que es un amigo del ambiente. Podemos ver estas estructuras metálicas que presentan características que concuerdan con los requisitos de la construcción sustentable. Veamos acá. El acero tiene dos procesos de fabricación. Del alto horno, cuando agarramos el hierro en la condición básica y lo fundimos con los otros metales para formar el radio, que es el proceso original de fabricación del acero, y tenemos el proceso de horno eléctrico obtenido a partir de la chatarra. Vemos que la energía utilizada en el proceso de horno eléctrico es mucho menor al proceso tradicional de alto horno. Por eso es que, por ejemplo, en Europa, a partir del año 1967, el proceso que básicamente se utiliza es el proceso de horno de arco eléctrico. Veamos también en este caso los impactos ambientales provocados por la producción del acero. La industria siderúrgica es de uso intensivo tanto en términos de materiales como de energía, y también que se emiten muchos gases invernaderos. Nuevamente vemos acá el caso en consumo de agua, producción de smog, calidad de aire, y vemos siempre que el proceso de horno de alto horno produce mayor toxicidad, y cada uno de estos daños a la salud, por ejemplo,
que el horno de arco eléctrico, además de un alto consumo de energía que vimos anteriormente. ¿Cómo evaluamos nosotros si nuestro sistema es sustentable o no? Vemos que el acero, el proceso de fabricación a nivel del horno de arco eléctrico, viene siendo relativamente sustentable. Pero para evaluar si un sistema es sustentable, hacemos un análisis de ciclo de vida, en el cual hacemos un sistema, una compilación de todos los flujos, entradas y salidas y los potenciales impactos ambientales. Porque yo pude haber construido una estructura muy ecológicamente, pero si la estoy ubicando en un punto donde voy a ocasionar un impacto ambiental de esa zona, estoy cayendo en un error. Por más ecológica que sea la estructura, su ubicación muchas veces puede ocasionar impacto ambiental. Por lo cual tenemos la adquisición de las materias primas, si las tengo que traer de lejos, si las estoy sacando del sitio, la fabricación de las mismas, donde descargo el agua, los desechos sólidos, la utilización y reutilización y el mantenimiento. Ninguna estructura de acero y ninguna estructura del mundo en general va a funcionar y va a mantenerse óptima durante su vida útil sin un adecuado mantenimiento. Y por último, el reciclaje, gestión de residuos. Veamos una comparativa con otros materiales que tenemos acá. Consumo de agua, smoke. Veamos acá. Tenemos el concreto, tenemos el acero de arco eléctrico. Veamos acá, fíjense que aquí tengo mayor smoke que el concreto que con el acero de arco eléctrico. Tengo mayor impacto a la salud, las estructuras de concreto. Vemos que el de alto horno efectivamente no lo queremos, por eso es que ya por ejemplo en Europa no se utiliza. Vemos que la estructura mixta se comporta muy similar a la estructura de concreto, pero si lo vemos a nivel de toxicidad, aunque la de concreto sea menos tóxica del acero, pero el proceso de fabricación, todos los demás aspectos o ámbitos indican que la estructura de acero se hace un poco más sustentable. Hemos hablado que es ambiental, ecológica y socioculturalmente, porque socioculturalmente influye la emisión de smog, que es las campañas que están creadas ahorita contra la emisión de los gases invernadero. Síguenos en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Gracias por su participación. Nos vemos la próxima.